como observamos, ¿sí? Como observamos cuando acercamos el polo sur del imán a lo que es la brújula, se mantiene en esa posición, ¿sí? Fíjense, si giramos el imán alrededor de lo que viene siendo la brújula, el polo norte de la brújula siempre sigue al polo sur del imán. Ahora, cambio la polaridad, ¿sí?, del imán, o sea, lo volteo. Se fijan, el polo sur de la brújula va a seguir al polo norte del imán. Bien, aquí tenemos el imán. Cuando lo acercamos a lo que viene siendo la bobina, prende el foco, ¿sí? Entonces, llega al máximo cuando se acerca, cuando estamos sacándolo y poniéndolo, ¿sí? Es cuando llega al máximo el imán. Bien. Ahora, voy a cambiar, en lugar de un foco, voy a poner un medidor. Si se fijan, cuando acerco el polo norte a lo que viene siendo la bobina, ¿sí?, se va hacia lo que viene siendo, otra vez, se mueve la aguja a lo que viene siendo la parte negativa aquí del medidor este. Y cuando se acerca el polo sur del imán a la bobina, ¿sí?, sucede lo contrario, ¿sí? Pues, cuando está entrando la bobina, se va hacia el lado negativo, y cuando va saliendo se va a lo que viene siendo el positivo. De la misma manera, del otro lado, también cuando entra se va hacia el negativo, y cuando sale se va hacia el positivo. ¿Sí? Bien. Entre más rápido lo haga, se fijan, aumenta más la medición, o sea, aumenta más el voltaje. Ahora, voy a incrementar el número de vueltas. Ahí tenía 2 vueltas, ahora voy a poner 3 vueltas. ¿Se fijan? Ahora es más el voltaje que se genera. ¿Sí? Lo voy a poner, ahí está. Voy a disminuir, le voy a poner una sola vuelta. Si se fijan, es muy poco el voltaje. ¿Sí? Pero en cambio, si tiene muchas vueltas de alambre, si la bobina tiene muchas vueltas, pues es más el voltaje que se llega a generar. Ahora, ¿qué sucede si incremento el área de lo que viene siendo la bobina? O sea, la bobina es más grande, ¿sí? Pues o sea, algo parecido, ¿no? Es más el voltaje. A ver, si disminuye el número de vueltas, ¿sí?, se mueve, si se fijan, pero se mueve, pero no con tanta fuerza. ¿Sí? Entre más chica sea la bobina, lo que es el área, más pequeño voltaje va a haber. A ver, se nota más en el foco. ¿Sí? Se fijan, hasta donde llegan los rayos de luz por el foco, es pequeño. Si incremento el área, es más la intensidad, ¿sí?
Bien. Bien, estamos en el electroimán. Si se fijan, tengo un voltaje de 1 volt y se ven aquí los electrones. Se ven los electrones que giran que se mueven muy despacito. Si incremento lo que viene siendo el voltaje, los electrones se mueven mucho más rápido. Ahora, voy a ponerlo otra vez así en 2 para que se pueda apreciar más. Si se ven, vuelvo a ponerlo en 1. El campo magnético es muy pequeño. ¿Sí? El campo eléctrico que se genera es muy pequeño. En cambio, si incremento el voltaje, es más grande. Incluso hasta la brújula lo puede detectar, ¿no? Fácilmente. Ahí está. Bien, muy bien. Ahora, ¿qué sucede? ¿Sí? Ahí se está moviendo muy despacio. Lo voy a poner en 1 todavía. Se mueve muy despacio. ¿Qué sucede si incremento el número de vueltas? ¿Sí? Lo vuelvo a quitar. Si se fijan, es menos intenso el campo magnético. En cambio, si le incremento, pues sí es muy grande. Es muy grande. Ni se diga cuando le incremento el voltaje. Pero el número de vueltas me ayuda a que el campo magnético sea más intenso. Ahora, si lo cambio por corriente alterna, ¿sí? ¿Qué sucede? En lugar de que fuera una pila, es corriente alterna. ¿Sí? El campo magnético está cambiando de sentido cada vez. ¿Sí? Y pasa lo mismo si le agrego lo que viene, si le quito bucles y le hago menos vueltas al alambre, el campo magnético es más débil. ¿Sí? Muy bien. Ahora me voy a lo que viene siendo el transformador. Si aquí le pongo, bueno, ya está con una pila. Aquí está. Se fijan, acerco lo que viene siendo esta pila con el alambre que está circulando, que está circulando pues, los electrones a través de él. ¿Sí? Cuando lo acerco se prende el foco. Cuando lo acerco, cuando paso por atrás de él, se prende el foco. Pero si lo dejo fijo, no pasa nada. Entonces, no funciona con corriente continua. O sea, con la pila no funciona. Únicamente cuando lo acerco se prende el foco. Pero, si lo dejo únicamente estático, o sea, sin movimiento, no va a producir nada. En cambio, si le pongo de la parte de abajo, es de corriente alterna, o sea, que no es de pila, sino es corriente, así como un contacto eléctrico, constantemente va a estar funcionando el transformador. ¿Sí? Lo voy a poner en lugar de... ¿sí? Ahí está. Ahí veo el voltaje que ocasiona. ¿Sí? Y si le estoy moviendo, puedo tener un voltaje más grande o más pequeño, ¿no?
incremento el número de vueltas, de lazos, pues el voltaje que se va a generar pues va a ser mucho más alto. Ahora pasamos a lo que viene siendo el generador. Si en lugar del foco pongo lo que viene siendo el medidor de voltaje, si nos fijamos, si sale poquita agua, pues es muy poco el voltaje que se llega a generar. Si incremento lo que viene siendo el área, pues es un poco más. ¿Sí? Se nota un poquito más cuando es de una sola vuelta, ¿no? Y el espiral. ¿Sí? Entonces, si incremento el área, es un poco más lo que viene siendo el voltaje que se genera. Si yo incremento el número de vueltas en el alambre, si se fijan, aumenta más el voltaje generado. Ahora, si yo le incremento más la velocidad a lo que viene siendo el agua, sale más agua, ¿sí? Está girando más veces, pues incrementa mucho más el voltaje. ¿Sí? Aquí está casi el máximo. Máximo que se puede lograr, ¿no? Lógicamente, entre más intenso sea el campo magnético, pues más voltaje se va a producir. Si yo le quito vueltas a lo que viene siendo este alambre, lo que viene siendo la espiral a la bobina, pues es muy poco el voltaje que se genera. Si yo le incremento el número de vueltas, pues es más el voltaje que se va a llegar a generar. Bien. Con todos estos experimentos demostramos todas las leyes de Faraday, ¿sí? Alrededor de un imán se genera un campo magnético, ¿sí? Si nosotros acercamos un imán a lo que viene siendo una bobina, ¿sí? Vamos a producir electricidad, ¿sí? A través de lo que viene siendo este alambre. El campo magnético corta lo que viene siendo el alambrado y produce que los electrones empiecen a circular a través de lo que viene siendo el foco. Se fijan, si yo lo muevo muy despacio es muy poco el voltaje que se llega a producir, pero si yo lo muevo muy rápido, pues es mucho más el voltaje, ¿sí? Prende mucho más intenso lo que es el foco. ¿Sí? Si me voy a lo que viene siendo un electroimán, sucede exactamente lo mismo. Entre más sea el voltaje, más grande va a ser el campo magnético. Y si incremento yo el número de vueltas, pues también va a ser mucho más grande lo que es el campo magnético. Y ahí puedo ver cómo se va pintando. Si yo le quito el número de vueltas, ¿sí? Se va oscureciendo. Si yo le incremento el número de vueltas, se va siendo mucho más grande el campo magnético, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, la brújula, si lo muevo alrededor de estos, si se fijan, siempre va a estar orientada a la polaridad de lo que es el campo magnético. ¿Sí? Muy bien. En un transformador, me falta algo con el electroimán. Si yo lo cambio para lo que viene siendo, en lugar de que fuera una pila la que lo alimenta, está funcionando con corriente alterna, ¿sí? Vuelvo a decir, la electricidad que obtenemos de la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, vamos a estar produciendo un campo magnético que va a estar fluctuando. Si se fijan, cambia de sentido. Aquí podemos ver la brújula cómo está cambiando de sentido, precisamente porque el campo magnético cambia de sentido. Cada vez que cambia de polaridad la electricidad, pues sucede eso. Si tenemos el transformador, ahorita lo que vimos es que si tenemos lo que viene siendo,
la corriente directa, la de la pila, y lo dejamos fijo, no funciona el transformador. Tendríamos que estarlo moviendo constantemente, como el imán que lo hacíamos, ¿sí? Tenemos que mover, porque si lo dejamos fijo realmente no pasa nada. En cambio, con la corriente alterna, ¿sí? Si lo dejamos ahí, está transformando esa energía eléctrica, ¿sí? Me voy a devolver a esta para ver. Esta. Fijan, ahí si dejo el imán fijo, no produce electricidad. Cuando lo estoy moviendo, sí se produce la electricidad. Pero si lo dejo fijo, no pasa nada. Que sería exactamente lo mismo cuando pongo la pila con el alambre. ¿Sí? Es como si fuera un electroimán. No produce nada. No va a transformarse ese magnetismo en otro. Tendría que ser corriente alterna para que esté fluctuando la electricidad y pueda transformarse en otra. Puede aumentar o puede disminuir dependiendo del tipo de transformador que sea. ¿Sí? Y aquí en el generador lo que observamos es de que pues a mayor revoluciones pues va a producir mayor voltaje, ¿no? ¿Sí? Si yo le bajo las revoluciones, es muy poco el voltaje que se va a producir. También ayuda mucho pues el número de vueltas que tenga el espiral. Estos tres, el generador, ¿sí? ¿Cuál nos sirve? Su nombre lo dice, ¿no? Genera electricidad. Es un invento de las aportaciones de Faraday. El transformador también, el poder con un pequeño voltaje convertirlo en un voltaje más grande o tener un voltaje grande y convertirlo en uno pequeño. Eso también es una aplicación de los experimentos de Faraday. Lo que viene siendo el electroimán, ¿sí? También es una aportación de Faraday, ¿sí? El poder hacer un imán que sea temporal a través de la electricidad. ¿Sí? También descubrimiento primero que tuvo Faraday con esto es de que si se acerca un campo magnético a un conductor se produce electricidad. Y lo podemos ver en este más claro. Este fue el experimento de Oersted. ¿Sí? Cuando pasa electricidad a través de lo que viene siendo un cable conductor, la brújula se modifica su dirección. ¿Sí? Ese fue el experimento de Oersted. Y lo que hizo Faraday fue al revés. De un campo magnético fijo como un imán, pasarlo por un alambre para que se hiciera electricidad. Entonces, digamos de que hizo al revés de la aportación de Oersted. Entonces, estos descubrimientos de Faraday dio pie a todos estos inventos. El poder generar electricidad, en lo que viene siendo los transformadores, que son muy usados en todos los aparatos electrónicos, y el generar la electricidad también. Y pues ni se diga también el motor eléctrico, ¿no? Por ahí en el video, si es que lo vieron de la biografía, habla que el 50% del dinero que se produce en el mundo es gracias a alguna aportación que hizo Michael Faraday. ¿Sí? Entonces ahí la importancia de que todavía en nuestros días se siga utilizando esas aportaciones que hizo Faraday, ¿no?